Si uno va a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te transformó en la Ofelia Fernández de hoy? Va a parecer cliché, pero de verdad creo que lo que más me encontró como con un nivel de disciplina o filosofía militante alto, si bien es muy distinto, no me voy a hacer la guerrillera, pero fue como el acercamiento a la historia de los derechos humanos en Argentina y a la última dictadura militar, creo que fue de verdad un clic. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Estás de acuerdo con el término revolución de las hijas? Sí, me costó igual. En un principio no me gustaba la noción de hija, porque me lo tomé muy personal en cómo se construye el vínculo madre-hija en un momento de cambio cultural. Y decía, yo le enseño a ella, ¿por qué me dejan encasillar en hija? ¿No? Desde cierta inocencia, ¿no? En la que después, caracterizando más políticamente el término, sobre todo hablándolo con Lupecker, me encariñé mucho porque es hijas en un sentido político de hijas de una historia, ¿no? De entender que la historia no empieza cuando una entra, y que por tanto fue la persistencia de otras la que nos permitió a nosotras cuestionarnos algunas cosas y sobre todo reformular algunos planos de nuestra vida que otras no tuvieron la oportunidad de hacerlo, y con la masividad y fuerza con la que sucede. Entonces me parece que es un concepto que narra y sintetiza muy bien ese cambio de época, con un reconocimiento y una humildad en relación a qué proceso histórico nos llevó a nosotras a estar hoy paradas en donde estamos, que sin duda es un lugar nuevo. ¿Es el año de la legalización? Sí, de eso estoy totalmente segura. No es que tenga una fuente, una fuente secreta. No, pero estoy convencida de que de alguna manera son dos factores. Uno, creo que hay como un temporizador simbólico en el movimiento feminista en el cual ya se nos acabó la paciencia, ¿no? Creo que hay como un pulso ya este año, vinculado a lo que fue de 2018 para acá, que no es tanto tiempo, pero para el nivel de compromiso y convicción que hay vinculado a la ley de aborto, creo que ya hay una urgencia y necesidad que va a marcar la cancha. Y combinado con un factor clave que es la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional, de Alberto Fernández más específicamente, de Cristina Fernández, que ya ha votado a favor cuando le tocó hacerlo desde el Senado. Mi sueño es que haya un empate en el Senado y ¿Pensaste eso? ella gane la votación y defina el aborto legal, seguro y gratuito. Pero no, por fuera del chiste, realmente hay una voluntad que nunca se ha visto. O sea, que el propio presidente diga que va a enviar un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, cuando sabemos la influencia que tiene eso a la hora de presentar cualquier proyecto, ¿no? Entonces creo que hay mucha expectativa vinculada a eso, pero la expectativa no es una esperanza ciega o necia, es un factor que nos permite pensar, hay que construir también la fuerza, ¿no? O sea, si la expectativa es tan alta, no tenemos que estar a la altura, no quedarnos dormidas o esperando. No creo que sea esa la sensación, sino que hay que darle la épica que necesita a una conquista como esa, y hay que efectivamente mostrar que no hay alternativa, o sea, que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito o nada, ¿no? Después vamos a hablar de cómo llegas a legisladora, pero diste un discurso, ya que, bueno, apenas fue tu primer discurso, se viralizó y demás. ¿Te viste? ¿A mí misma? Sí, como 60 veces. Porque era la imagen fue muy fuerte para mí. Ya hablé muchísimas veces, tengo muchísimas intervenciones, sobre todo también de este tema, pero el hecho de verme hacerlo ahí sentada, ¿no? Y también lo que me gusta, porque el de Instagram quedó cortada una partecita al final, que en Twitter no, entonces lo veía en Twitter porque me gusta cuando al final digo... no, al final termino y el presidente de la Cámara dice, gracias señora diputada, y escucho eso y me quedo como... como ese fragmentito en el que el vicepresidente de la Cámara me dice, gracias. ¿Y qué te pasó cuando te viste la primera señora vez? Que te viste ahí ya en ese rol, ya ejerciendo el cargo. Por suerte me salió muy naturalmente. O sea, yo de hecho, para ser totalmente sincera, en general no paso nervios antes de intervenir en cualquier lugar. O sea, y ahí un poco sí, porque era como para mí, una cosa es haberme comprometido o sentir que iba a ser la garantía de una voz nueva, o... No porque sean reclamos que nunca hayan dicho otras compañeras ahí adentro, pero sí desde una perspectiva y desde un lugar que nunca antes se ocupó. Entonces yo tenía como esa carga y ese compromiso,
Entonces es otra cosa decirlo o plantearte, significar eso en un espacio como este, que efectivamente tener la oportunidad para hacerlo, ¿no? Como que te que te digan que te toca el micrófono y sentir que tenés que ocuparte de responder a esas demandas de las que venís y a las que seguís perteneciendo. Entonces con eso estaba como con esa presión, o estaba como energéticamente un poco cerrada, y de repente como cuando efectivamente tuvo que pasarlo, largué como con la fuerza que carga fuera de la legislatura, ¿no? Intentar como empujarme desde ahí, y fue, muy bueno hacerlo. Terminé de hablar y fue tipo, qué bien, ¿no? Como me reemocionó, no es que no me autoemociono, pero digo, me emocionó la posibilidad y la oportunidad que tengo, ¿no? Y como, incluso siendo una intervención muy importante, porque fue como fue mi manera de empezar ahí, fue mi debut, digamos. Pero sin embargo sin ser justamente una que implique un proyecto además que me permita construir una alternativa en la ciudad, lo que sea, así que también tengo hasta la vara más alta que eso. Hay dos instancias, una cuando decidís militar y ingresás a un mundo de hombres, como es la política, y es lo que se está intentando cambiar, y otro cuando ingresás a un gobierno, por más que sea de la oposición ya formalmente. ¿Cómo fue la reacción de ese mundo machista, primero en la militancia por ganar una votación y después ya siendo legisladora? Hubo algo que creo que permitió, en compañeros y compañeras, en mi propio espacio político, una escucha como que la sentí más genuina con el paso del tiempo. Como que hubo momentos en los que empecé a sentir que se permitían dialogar desde una situación de más paridad. Y eso fue repositivo porque me permitió como... Vos también. Claro, yo también. Claro, eso recuerdo tu lanzamiento de campaña era córranse que venimos nosotras, sí. Y después, bueno, negociemos. Sí, claro. No, y también igual, por más de que siempre tuve como cierto carácter y todo, me esperaba un peor trato a priori, más como en lo cotidiano, y no es lo que pasa, pero también tiendo a pensar que está vinculado como un nivel de exposición que tengo yo que no es frecuente en la legislatura porteña. No quiero sonar egomaníaca, pero digo, la repercusión que tuvo la intervención del otro día es un indicio como de algo que necesitan los legisladores oficialistas hoy, que es como estar ocultos, ¿no? Estar tras las sombras para llevar adelante ciertas políticas, medidas que si las democratizás, o sea, si das la discusión, nadie va a dejar pasar así sin más. Entonces ahí hay un factor que para mí tiene mucha potencia, yo tengo que saber usarlo también para hacer ruido cuando hay que hacerlo, que es en muchos casos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que ahí hay como un tacto, ¿no? Que tienen. Pero al mismo tiempo, en lo estrictamente político, presento un proyecto y no lo tratan, presento otro, no lo tratan. O sea, digo, tampoco es que eso se convierte en una apertura o en ganas de conciliar conmigo, la verdad. ¿Cómo se dirime? Recuerdo cuando decidís lanzarte con Grabois, en aquella carta que decís, bueno, hay que embarrarse para cambiar las cosas, pero ahora ya digo, sos parte de un espacio que comparte, por ejemplo, con Mayans, que dice que el aborto es pena de muerte. ¿Cómo se dirime en vos eso? Es divina la sensación. No, lo que yo tiendo a decir en relación a eso está vinculado a que me parece que hay una tendencia a automatizar o pensar rápidamente que cuando hay elementos en disputa en espacios como este, siempre vamos a perder nosotras, ¿no? O sea, somos nosotras las que nos juntamos con Mayans y no Mayans el que se junta con nosotras. Como no hay un sentido general en un gran amplio espectro político de poder pensar que hay disputas que las podemos terminar ganando nosotras, hay pulseadas que podemos terminar ganando nosotras. Lo esencial es asumir esa disputa para empezar, ¿no? Yo no voy a fingir que son declaraciones que, bueno, la unidad es la unidad. No. Digo, unidad es entender, un objetivo común que en un momento tuvo de manera urgente el conjunto de nuestro pueblo, que fue salir de un modelo político, económico y social totalmente destructivo y totalmente desigual. Ahí entran otra serie de desigualdades y otra serie de injusticias que Mayans no comprende y yo sí, y voy a pelear contra Mayans para hacer realidad, para hacer efectiva la realidad que nosotras discutimos y pensamos que tiene que ver con los derechos mínimos y esenciales que tenemos nosotras. Así que un poco lo pienso en esa clave. No creo que él pueda detenerlo en ese sentido, porque una cosa es él y otra cosa es, la fuerza desmesurada que tiene el movimiento feminista hoy, que cada vez tiene más capacidad de impregnarse y marcar la agenda política. Entonces creo que tenga más o menos ganas,
alguien tendrá que, no sé, golpearle la espalda cuando salga la ley de aborto y no voy a ser yo, no me interesa, no es mi amigo, ni siquiera sé si mi compañero. Ahí te pongo en otro proyecto que es pensarte desde el lugar de legisladora, que representa a la Ciudad de Buenos Aires, y perteneciendo a un espacio político que como es el Frente de Todos, que lleva a Alberto Fernández como presidente, que dice que la coparticipación debe ser menor en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás con eso? Y una nunca celebra que no haya presupuesto para todo, ¿no? Como para igualar para arriba de alguna manera, pero es la realidad que vive hoy la Argentina. Y creo que también tenemos que, como porteños y porteñas, poder cuestionarnos unos segundos por qué a nosotros esto nos apena tanto y el resto del país lo festeja tanto, ¿no? Tiene que hablar de, obviamente, una profunda desigualdad en las condiciones presupuestarias de unos y de otros, y que creo que en plena crisis económica no es para nada menor, y también, como por algunas cuestiones de arrastre histórico en las cuales estamos hablando de una ciudad rica en presupuesto, ¿no? Y que, sin embargo, por el gobierno que tenemos hace un buen tiempo, ese presupuesto, no es un valor en sí mismo, porque hay cosas mínimas, derechos mínimos, necesidades mínimas, en las que no se ejecuta, en las que no es una ventaja. En materia educativa, en materia sanitaria, hay una serie de planos en los cuales tener tanto presupuesto no garantiza una mejoras en las condiciones de vida de la gente, o lo destinan a hacer obras que las hacen mal y hacen retroceder a los vecinos y las vecinas, como en la 31, que hicieron obras en las que ahora no tienen agua, que era algo que antes tenían, y te dicen como, ¿qué es esto? O que tienen viviendas deshabitadas. Hay algo también ahí que me hace pensar. Y mientras tanto, la provincia de Buenos Aires es algo que siempre se dice hace mucho, mucho tiempo, si bien ahora se tomó deuda en dólares sin ningún tipo de mesura, etcétera, etcétera. Hablamos de la provincia de Buenos Aires como algo insalvable, ¿no? Como algo que está mal hace mucho tiempo, que es estructural, que no sé cuánto, y en realidad también tiene que ver con cuánta atención y prioridad se le da al distrito con más habitantes de nuestro país. Entonces, es una combinación de cosas en las que en este contexto determinado también hay que dar la oportunidad de eso, de que crezcan otros y otras, sobre todo cuando la Ciudad de Buenos Aires no está permitiéndose crecer, incluso con este presupuesto, y sabiendo que tampoco es que nos queda un vuelto, ¿no? Entonces me parece que está vinculado a eso, sobre todo una cuestión coyuntural en la cual no es que sobran los recursos, pero sí sobra la miseria de alguna manera. Hay mucha gente que te está viendo por primera vez y por ahí se debe estar sorprendiendo, como te pasa siempre con tu oratoria, con lo que decís y demás. Yo estoy muy acostumbrada. Pero me interesa siempre llegar a analizar o a recorrer cómo fue el camino para llegar acá. Y la verdad, si bien hemos compartido un programa y demás, no nos conocemos tanto, en el sentido de que siempre te escuché hablar de tu vieja y nunca de tu viejo. Es más, te agarré una frase tuya que fue medio raro. Dijiste que tu viejo es músico. Sí, es muy artista él. No, también hablo más de mi vieja porque vivo con ella. Entonces tengo más tiempo compartido y como un entendimiento más cotidiano. Pero bueno, no, los dos fueron muy importantes para mi crianza y todo. También es una cuestión medio de yo, hija, mujer, ella, madre, en la que hay como una empatía que se formula en relación a como una crecer y valorar como ciertas tareas, o cosas que llevan adelante, ¿no? De manera muy dispar. No es algo propio solamente de mis padres, sino, todo un sistema, es lo que denunciamos todo el tiempo. Y parece que estoy aprovechando una pregunta personal para bajar líneas, pero de verdad, a mí me pegó eso cuando fui creciendo, porque mientras me formaba políticamente, una siempre un poco busca en su vida cotidiana algunas respuestas, y como ver eso también me acercó mucho a ella, me hizo valorar mucho como como su remo, su laburo cotidiano, y tal vez cuestionarme como esa asimetría, si se quiere, ¿no? Pero bueno, por supuesto tengo la suerte de tener padres como que me quieren, me cuidan y me acompañan, así que en ese sentido les mando un beso a ambos. Pero no hablas de tu papá. Pero no, hablé, claro, terminé hablando de mi madre. No pueden saberlo. No, mi papá es una persona que también algo me da una parte muy fuerte mía, que es como algo más de temperamento o creatividad, que claramente me inspiró él desde muy chica como a sacar ese lado. Mismo yo siempre digo que la actuación es un elemento que yo tengo que es una herramienta más influyente de lo que uno piensa, no porque actúo en mis convicciones, sino porque
pasar por ahí desde tan chica te saca como cierta carcasa y te da más seguridad, ¿no? Sí, me interesaba más en ese lugar, digo, del lado del músico, digo, de la creatividad, de lo artístico. Digo, es un componente fuerte, digo, eso. Sí, re. No, bueno, medio en esa clave, re. Bueno, para escribir también como... Igual no escribo tanto, pero bueno, ahora estoy escribiendo mi libro, por ejemplo, entonces, y ahí como que es algo que charlo con él y como que él siempre me empujó como a tener esas actividades, en pensar en eso, en darle como un espíritu o fuerza también a esas partes. Entonces es un balance, ¿no? O sea, estás escribiendo un libro con 19 años. Sí, eso es rarísimo. Eso ya es un curro. No. Pero es un libro, ¿no? De tu vida o de tu vida. Es un poco de mi vida, ¿sabes? No era el plan y termina siendo un poco. Es un libro particularmente de feminismo, o sea, pero viste que el feminismo termina siendo muchas más cosas de lo que uno imagina a priori. Pero tuve como, por lo que iba hablando con las editoras, como que me encontré de repente teniendo que desarrollar cosas muy personales para llegar a conclusiones más teóricas o políticas, que igual me hizo muy bien. Tipo, es una práctica muy linda la de escribir. Es muy difícil el tema de compaginar mi agenda con el tiempo de sentarte y tipo de repente volcar en una hoja en blanco es como lo más difícil del mundo. O sea, como empezar a escribir. O sea, estás con los recuerdos vivos. Te voy a aprovechar entonces. Sí, explotalo porque... Quiero que me digas la primera vez que te paraste de manos, que recuerdes en tu niñez, decir esta personalidad, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo. Sí, y bueno, en la primaria yo era una loca, o sea, de hecho... Yo igual sigo defendiéndome a mí, pero los profesores eran un terreno difícil en mí, tipo, me peleaba bastante. También, bueno, tuve profesores medio garcas, o sea, tenía una que le decía a mis amigas de la primaria, tipo, no entendían por qué se juntaban conmigo. O sea, no sé si yo, como posta, intento pensar si la mina era realmente un ser muy malvado o yo era insoportable, otro nivel. Pero igual no les hice a sus amiguitas que no se junten con ella, o sea, aislar a la niña loca no ayuda. Pero bueno, no sé, ya tuve ese conflicto. Y sí, tiraba unas re jodidas, tipo, no sé. La mina tenía la lapicera en el escritorio y yo iba y la escondía, tipo, atrás de un póster. O sea, pero eso ya cuando ella empezó la guerra. No, y después en sexto grado también tuve como mis conflictos, pero ahí ya era porque era kirchnerista y tipo con la profesora me peleaba porque ella había votado a Wiener en 2011, todo un delirio. Pero sí, siempre fui muy planta. Ya desde, me acuerdo, a los 5 años, mi prima, que siempre tuvo como un carácter mucho más suave, yo era una dictadora, o sea, es como una cosa de carácter que siempre tuve. El tema es que por suerte lo enfoqué en el bien, o a mi criterio, por supuesto, son subjetividades, pero... y empecé a militar apenas entré al colegio y apenas, tipo... No quiero hacer autobombo tampoco, pero como rompí como una serie de récords mínimos, ínfimos, escala escuela, pero que hablaban de una persistencia mía en un sentido muy honesto, porque no es que estaba trepando esos récords, si se quiere, porque también son irrelevantes, no que están anotados en algún lado, es como el chiste que hacíamos con mis compañeros. Pero como bueno, eso ya de muy chica fui vocal, fui como permanente, que es una figura de las campañas. Del Pellegrini, que es como el que cuando hay campaña puede estar todo el día militando y no ir a clase por esa semana. Desde muy chica, como siempre, fui como eso, fui apuradita. Registro 825. Con 19 años, Ofelia Fernández es la legisladora más joven en la historia de Latinoamérica. En 2019 fue incluida como tercera candidata por el Frente de Todos en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Fue electa y juró por el futuro de su generación en toda América Latina. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que el hecho de ser mujer, digo, alguien lo aprovechó, digamos, ¿no? En el sentido de hacerte sentir mal o con algún machismo, micromachismo o lo que fuere? ¿En lo político o en la vida? No, en la vida, en lo personal. Y no sé la primera vez, estoy pensando. O una que te haya quedado muy marcada, sí. ¿no? No, bueno, hay muchas cosas, o sea, como si uno empieza a pensar, son muchas las cosas que pasan en relación a eso. Digo, en lo político es como un trato muy diferente. Yo fui no fui la primera presidenta mujer, pero una de las primeras, y fuimos la primera fórmula femenina, y para lo que nosotras creíamos que era presidir el centro de estudiantes y lo que habíamos visto y con lo que nos habíamos formado, era tipo, ¿qué es esto que nos hacen? Tipo, la gente enloqueció hasta que decimos, no, es que somos mujeres, o sea, literalmente, y como había un nivel de maltrato y demás, que era como muy sorprendente, y bueno, en lo más personal sí, como toda la forma de vincularte,
antes del feminismo era muy diferente, había como una naturalización del acoso, o sea, salir a la noche era como un, tipo, con tus amigas es como que ya planeas maneras y protocolos como de escape a algunas situaciones y como, no sé, bueno, ahora vengo hablando justo mucho de eso, pero también traje mucho de mi experiencia personal para discutirlo más políticamente, todo el tema de Gesell, o sea, en otro tipo de caso, como que con lo que fue lo de Fernando, que se como tomó más trascendencia, pero hay toda una dinámica muy enfermiza y yo como que era divertido, si se quiere, porque es como un viaje que haces cuando sos adolescente y no sé qué, y sentís que te comes el mundo solo porque pasás a quinto año, tipo una cosa medio rara. Pero también era tipo mucho volver al hotel con mis amigas diciendo, qué mierda, o sea, como pasabas por un pasillo y los chabones te tocaban. Bueno, yo también una vez me intentaron secuestrar, o sea, eso fue lo más traumático de todo, cuando tenía 15 años en Santa Fe y Juan B. Justo, o sea, 5 de la tarde. Tipo, cruza avenida 5 de la tarde y ahí decís, ¿qué es este mundo en el que una vive, en el que como que pasan estas cosas con tanta naturalidad y con tanta impunidad al mismo tiempo? ¿Qué te pasó? La típica del auto que... No, fue como un tipo que vino y se me acercó diciéndome como, haciendo como, gritando como si no me conociera. Y tipo me decía a mí por lo bajo, un tipo mucho más grandote, como y me decía por lo bajo como, quédate callada, quédate allá. Y decía, hola, hola. O sea, como una cosa así que yo desesperé, pero entras como en un shock y pánico. Y no sé, me metió como atrás de la puerta de la estación de tren, hasta que en un momento como que él hablando por teléfono, no terminaba de escuchar lo que decía, pero me tenía como ahí. Yo empecé a gritar y llorar como un poco desesperada, me pegó un cachetazo y ya como una mina intervino y salió corriendo, pero fue como por un segundo y dije, oh, listo, se acabó mi vida como la conozco, o se acaba tu vida literalmente, o eso, o sea, todo lo que es la red de trata, digamos. Nunca te escuché contar eso. No, es que nunca, no sé si lo conté alguna vez por fuera de mis círculos. Sí, es como que fue cuando tenía 15, 16 años. Fue bastante fuerte. Después como el trauma o te carga por siempre o lo negás y ocultás en una caja negra. Pero sí, es como son situaciones que hasta te olvidás porque son muy naturales. Hay una cosa que te pasa, esto de ser la primera en todo, y la primera en todo también tiene las primeras experiencias en todo, porque si sos primero en algo, estás creando primeras cosas en otras, es como un efecto cadena, digamos. ¿Qué fue lo que te sorprendió de eso, de ser primera, que te encontrás con algo que decís cosas nuevas que no le pasaban a otros? Sí, es bastante difícil. A mí como cuando me agarraba miedo, lo que me frustraba era decir, ¿a quién cazzo le pregunto? O sea, como viste, me pasa mucho cuando te vas a meter en algo nuevo en general. La gente es muy de buscar referencias, que le digan como, no, yo lo transité así, no, tranqui con esto, como no, tipo pequeñas alertas. Me costó, pero como fui encontrando como espacios de confianza y demás en los que poder como blanquear algo del cuidado, ¿no? Sobre todo ahora, como en el último tiempo, de como poder plantear rigurosamente como lo que implica esta presión, como la presión en lo bueno y en lo malo, porque a mí me están auditando todo el día, como en lo malo, como una búsqueda permanente. Prefieren que me equivoque, que me mande una cagada, digo, como que caiga gente o que signifique como un problema para otros, que no tener razón en que yo soy un error, ¿no? Como en que yo acierte por más de que beneficie a otros y otras, ¿no? Es medio fuerte desde lo más humano o ético que les pase algo, que les pase eso conmigo. Y también desde lo bueno, como gente que me dice, tipo, bueno, hay alguna gente que es medio intensa y yo la reto cuando me dicen, pero como, está en vos todo esto. Y yo, no, bueno, pará. No, solo en mí no está. Pero como con toda esa carga, aprender como a dejar en claro con la gente que me rodea y demás, tipo, necesito que me cuiden porque es mi cara, es mi nombre, es mi compromiso, es mi vida también de alguna manera, pues es la primera vez que me pasa algo así, pero viví siempre haciendo esto, ¿no? Entonces, como es un proyecto de toda la vida la militancia y yo deposito mucho ahí, ¿no? En no perder eso, no perder como el centro y la esencia de lo que a mí me hizo como sentir que tenía que pensar la realidad en esta clave y actuar en consecuencia. Entonces, como siempre me interesó, ahora me está interesando particularmente marcar y sentir que estoy rodeada de gente que tiene noción del cuidado que implica y de la responsabilidad que implica. Entonces, ahora estoy tranquila, pero en un momento me lidié peor con esa sensación. ¿Cuándo?
No sé, el año pasado, ponele, en la que... Bueno, cosas que ahora ya me parece rarísimo hacer, pero que el año pasado hacía sí o sí, que era tipo, salía a un programa de tele y buscaba a Ofelia en Twitter, tipo, y leía uno por uno, o sea, morbo directamente, como de ver gente que dice cosas que no tienen nada que ver con lo que estás diciendo, capaz, ¿no? O sea, y verlo uno por uno y después llegar a mi casa a llorar como toda una dinámica de tortura, de autotortura, que me llevó muchas sesiones de terapia a superar. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Como, pero te pasa con ¿Es verdad que cosas. tu mamá también lo hacía? Mi mamá lo hace al día de hoy. Lo hace el día de hoy. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa porque en este video abajo va a haber muchos comentarios que seguramente serán los que siempre se te hacen. Sí. Y ya que te tengo acá, es como también una especie de contestar eso, Claro, básicamente. preguntas ¿no? y respuestas Claro. del público. Siempre, digo, hay un meme, por ejemplo, que es el de la Mac. No puedes usar una Mac. Lo tenés a ese. Sí. Me da gracia porque aparte ese meme sale de una agrupación en joda del colegio. Y me da gracia que ahora lo usen en serio. Entonces es como, sos como la agrupación en joda de pibes de 15 años. ¿Qué nivel de argumentación? Eso ni hasta de esos me río, por ejemplo, porque explico, argumento. Me parece ridículo pensar que en el sistema en el que vivimos uno tiene que como inventarse un sistema paralelo, aunque no sea real, ¿no? Como vivimos en este sistema, queremos vivimos con estos productos, quienes tenemos alcance, no tenemos razón para no hacerlo solo porque cuestionamos cómo se distribuyen, ¿no? Lo que una discute desde el lugar en el que estamos, porque no es solo a mí, es como a todos los de nuestro campo político de alguna manera. Lo que se discute es por qué algunos tienen tanto y otros tan poco. No la existencia de celulares, computadoras que anden bien, que estén buenas. O sea, el tema es qué es lo que lleva a unos a tenerlas y a otros no. Y para nada es una cuestión de mérito. O sea, básicamente ese es el concepto, la noción que discutimos. Que no es que hay gente que se la merece y que no se la merece por una cuestión de esfuerzo, sino que hay condiciones preestablecidas de distribución que sostienen a las mismas clases, en los mismos privilegios y en las mismas desventajas y en las mismas miserias por el resto de nuestras vidas. O sea, que así lo quiere el sistema y que a priori eso es lo que discutimos y cuestionamos. ¿Y cuáles son las que te sacan? Dije, esa es la que me río, pero hay otras que me... No sé, y viste que bueno, lo de mi mamá fue lo más duro, que fue cuando inventaron toda esa cosa de la ruta del dinero acá, o no sé qué. O sea, metieron a mi madre en la ruta del dinero acá, que, por si hace falta aclararlo, es una falacia. Pero digo, eso fue lo más doloroso por verla a ella. Igual ella sufre con todo lo que dicen de mí también, pero a ella como no entendiendo, como hasta sintiéndose culpable, tipo, ay, por trabajar en relación de dependencia en este lugar que vayas a ver uno qué, te hacen todo esto. Y yo tipo, mamá, o sea, para nada es tu culpa, o sea, y para nada hiciste, como, ¿entendés? Como esta gente además sabe que vos trabajas en relación de dependencia con algo que además es raro, lo que planteaban de la misma casa de cambio, sos corrupta y por tanto yo soy corrupta, o sea, si tenemos que darles explicaciones a ellos, hemos perdido todo, ¿viste? Pero eso lo sufrí mucho porque era decir, ¿para qué la meten a ella, viste? Como qué crueldad te lleva a decir, vamos a poner mal a la mamá de Ofelia, o sea, ¿qué te hice, hermano? O sea, bueno, hay una que te dicen cuando vos decís, bueno, soy yo y a mí me ponen en un lugar que antes no, los legisladores no se sabía ni cuál era ni demás, estaba todo como más oculto. Sí. Y ahora te ponen los reflectores a vos y te dicen, bueno, tiene asesores, tiene un sueldo. Sí. Que es lo que tienen todos los legisladores, pero Sí. ¿por qué se te tira a vos, digamos? Claro, ¿no? y me lo reprochan solamente a mí, eso es bastante raro. En general, y además como yo tampoco quiero como entrar en esta dinámica de darles explicaciones o algo semejante. Hay legisladores del PRO que llevan ya 2 años de mandato o acaban de entrar y no presentaron un proyecto, 2 proyectos. Yo presenté más de 15, o sea, como no les interesa seguir mi trabajo, seguir el esfuerzo, mismo ese equipo. Sí tengo asesores que laburan un montón, que están todo el día juntándose, teniendo reuniones, trabajando, elaborando, porque por supuesto una persona no da abasto a la enorme responsabilidad de cuidar los derechos de una sociedad entera, ¿no? Entonces, como es ridículo el planteo, como no les parece excesivo el gasto en baldosas del gobierno de la ciudad, por ejemplo, porque estamos discutiendo en definitiva dónde va la guita, pero sí el de tener un equipo de asesores que están laburando y formándose, sin embargo ni siquiera tratan los proyectos que escribimos, así que termina siendo un desperdicio por falta de voluntad política del Ejecutivo o del oficialismo en lo particular.
pero como que es patético el planteo en ese sentido. Además de que yo no cobro todo el sueldo, o sea, digo, como que encima la que más les molesta es una de las que menos cobra ahí adentro, entonces es como, bueno, pará. Es un planteo hipócrita y falso, es un maquillaje para otras cosas que le molestan en realidad, que no están vinculadas a eso. ¿Y por qué pensás que molestas tanto? Y no, yo ya tengo como lo que pienso que son los factores, pero hay algo que, no sé, debe ser algo más que yo todavía no termino de descifrar, porque es como una vehemencia, una benevolencia como en los planteos que decís solo por esto, pero no, yo creo que son como la combinación de 3 factores: ser mujer, ser joven y ser cristinista, o sea, como hay una combinación ahí entre que soy... ¿Y de qué manera lo sos? Siempre aclaro eso, como porque yo podría tener 19 años. Estoy segura de que si fuese una legisladora del PRO de 19 años, no hubiese ningún reproche. O sea, estoy convencida, graduada, con mejor promedio en no sé qué escuela, privada, en Cambridge, ¿verdad? Yo creo que sería otra la cuestión. El tema es que no solo que tengo 19 años, sino que fui presidenta de mi centro de estudiantes, de ahí tomé mi escuela, o sea, el peor pecado del mundo. Digo, hay como una serie de elementos ahí que hacen que sea molesto ser joven, porque ser joven en sí mismo no debe ser un problema para ellos. Que supongo tendrán hijos, algunos, todo, pero no les parece un poco enfermiza la obsesión que tienen conmigo. Pero tiene que ver con cómo vos sos, desde una posición que... Porque ser joven en sí mismo no es nada, porque todos son jóvenes en algún momento, básicamente. El tema es si sos joven reproduciendo lo que necesita el sistema que vos seas como joven, o si sos joven de manera irreverente y confrontativa como con la norma cultural, social, política que impera en ese momento. Lo mismo siendo mujer, porque ser mujer no es un problema para todas. Ser mujer es un problema para las feministas casi siempre. Digo, sí es un problema para todas en términos más de desigualdad general, pero en política las que se la tienen de punto es a las mujeres que cuestionan una situación de opresión y de relaciones de poder que le imponen los varones en ese ámbito, y ahí aparece el problema o el cuestionamiento o el reproche. Y sobre todo, bueno, eso, que en general, a mí, no por ponerme a mí en esa escala, pero la única persona que se me ocurre que sufre violencia con tanta fuerza es Cristina, e incluso mucho más, porque no son trolls de Twitter, es el sistema judicial, es el sistema mediático, es todo un esquema mucho mayor de violencia hacia ella, pero a nivel obsesión solo lo veo ahí y en mí, entonces, bueno. Bueno, a mí me llamó la atención, hablando de esto de Twitter y de opiniones, la de Calamaro, por ejemplo. ¿Qué te pasó cuando viste eso? Me cagué de risa porque te voy a contar un dato. Que ojalá lo vea y se arrepienta. Mi mamá era su fan número 1. O sea, yo crecí escuchando Calamaro sin parar. Ya está como harta. O sea, de verdad, desde muy chica escucho Calamaro. Ella lo milita sin parar y de repente hace esto, perdió una fan, ahora lo odia. Y me mandó audios tipo, lo voy a matar, lo denuncié en Twitter. Yo digo, bueno, mamá, no va a pasar nada igual por eso. Pero ella me decía, sí, lo denuncié en Twitter. Pero no, bueno, entonces me dio mucha gracia justo por ese datito personal en el que justo yo, que escuché todos tus discos, Andrés, que igual me pareces un pelotudo, ¿no? Pero como que me da gracia que encima pierde una familia que en algún momento le fue devota. Pero, no, él es patético lo que dice. Yo digo que es como está en un delirio, en un viaje de ayahuasca, o sea, como porque de última no es ni una crítica consistente o coherente. En un tuit dice que soy una pelotuda y en otro dice que soy muy simpática y que le gustaría que vaya a su casa, lo cual es turbio. Tipo, nadie le pidió ir a su casa, Andrés, o sea, de verdad no me dan ganas. Entonces es como ya contradictorio, es como una persona que está ida, o sea, que está solo en su propia película. Entonces ni me interesó salir a contestarle, salir a cruzarlo, pues me pareció muy patético. Ya en el momento en el que te decía que rebeldía era ir en jogging a Tinelli, de rock, dejó de entender absolutamente todo. Así que creo que hasta entiendo más yo que él hoy por hoy. Así que no me preocupa. Hay una cosa que tiene que ver con la música y que tiene que ver con una forma de militancia que creo que vos inaugurás, que es comenzar a hablar con distintos referentes de política, que gente que quizás no estaba politizada hasta ese momento. Eso fue así fue pensado, se dio, en el caso de vos, gente que vos es amiga, claro. Es que de alguna manera ambos, como lo que nos termina juntando o cruzando, es que de alguna manera ellos estaban politizados, ¿no? O sea, Valen de siempre, o sea, Valen fue a la costa, Valen
Valen fue a la costa, como fue un colegio con una dinámica parecida a la mía, son colegios como politizados, que tienen como pasan por banda de conflictos, y como que yo a él siempre ubiqué esa parte suya. Y desde el principio de sus batallas y demás, como ya él venía tirando esa data, entonces también es una cuestión de empatía como es ya preestablecida con muchas cosas. Y Ángela, capaz no tanto como así más de formación y crianza, pero sí en el último tiempo, como a muchas otras, como les pasó que con el movimiento feminista entraron a todo un universo de activismo y de militancia que antes capaz no habían visto, porque es difícil que te pase que develar la desigualdad hombre-mujer no te devele otras. O sea, es un camino que cruza muchas injusticias a la vez. Entonces Ángela, yo como antes de hacerme amiga de ella ya como vinculado al aborto y digo a cosas más de este tipo, ella cantó en los Juegos Olímpicos y puso un pañuelo, se peleó con Feynman antes de ser mi amiga, y cuando nos hicimos amigas fue como... compartimos esto. Entonces, bueno, ahí también había un factor ya de empatía. Por supuesto que ella igual como eso, fue hace menos tiempo que empezó a entrar en todo esto, de repente le agarró como la ambición de conocer y saber y aprender, y en eso charlamos mucho de todas estas cosas, pero como muchas veces como fans suyos que no les cae bien como esta faceta de ella, tipo activista, le pondrá eso por juntarte con esta Ofelia, no sé qué, y la verdad a mí me parece hasta injusto con su proceso pensar que es que yo la llevo ahí, sino como ella tiene una voluntad y una apertura para eso re genuina, entonces también con eso, está vinculado a eso también, ¿no? Claro que yo como a veces los traslado, como les cuento cosas además que capaz no están metidos en ese ámbito específico, pero más desde un lugar de amistad, ponele. ¿Cuál es el desafío de este proyecto político del cual sos parte y cuál es el riesgo? Y el desafío es poder estar a la altura de mi expectativa y la expectativa común de una generación que tiene demandas que ponen en jaque, digamos, a la agenda política como la conocemos. Entonces creo que como el mayor de los desafíos es lograr intervenir esa agenda política, esa agenda de política pública sobre todo, ¿no? Como de esos lugares en donde se toman decisiones, pues si lo pensás, el feminismo no era parte de eso hasta ahora, que todavía ni siquiera lo es por completo, ¿no? La agenda educativa como algo más histórico, pero sin embargo que se sigue manteniendo y que sigue teniendo un planteo, una ambición de democratización en la cual se dejen de imponer esas políticas y pasen a discutirse con las comunidades, que siempre termina siendo el mayor de los problemas. Bueno, una serie de agendas que creo que el mayor desafío es poder llevarlas adelante y hacer que entren de una vez y para siempre, no solo a la discusión política, sino a la decisión política, ¿no? Que haya voluntad dispuesta a resolver esos problemas. Entonces yo como tengo el desafío de garantizar eso, al menos en el espacio que me toca. Y el mayor riesgo es perderme en el espacio y olvidarme de esas convicciones o de esas banderas o luchas. Bueno, de hecho, lo primero que hizo Juan cuando vino a conocer mi despacho fue traerme 2 cuadritos que para mí parece simbólico, son cuadros, pero cada vez que entras a un lugar al que vas todos los días, muchas horas, ver eso, que quiero ver si me los acuerdo bien, es, uno dice, por el pueblo pobre, la patria grande y los que vienen de atrás, no te olvides quién sos, a quién servís y por qué luchás. Y otro que dice, Ofelia Fernández, legisladora, tachado, dice militante popular al servicio del pueblo, acá arriba mandan los de abajo, acá adentro mandan los de afuera, como mantras que para mí representan los mayores riesgos y que igual me veo muy lejos de ese peligro, pero que siempre, si no lo tenés presente, te empezás a acercar inconscientemente, entonces un poco que es por ahí. Si sale lo del aborto, ¿cómo lo vas a mirar a Juan? La primera vez que lo veas. Sí. Registro 978. Ofelia comenzó a militar a los 13 años. El 10 de diciembre de 2015, mientras Macri se ponía la banda presidencial, también lo hacía Ofelia Fernández como presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Ganó con 724 votos. El amor romántico, como tal cual lo conocemos, está en discusión. ¿Eso en vos, qué lugar ocupa, lo repensás? Sí, claro. Se quedaba ahí. Sí, total. No, es difícil. Justo, bueno, ese es un capítulo de mi libro, pero en el que tuve como sentarme a pensar un poco qué pienso de todo eso. Creo que es importante no pasar de una receta a la otra, o sea, también algo que yo pensé mucho, en lo que también tiene que ver Juan, pero tiene que ver con que
yo escribía, me sirve el libro para hablar de este tema justo, yo escribía como, bueno, esto de la familia, el amor para toda la vida, la media naranja, no sé qué, y combatía esas ideas, ¿no? Confrontaba con esa noción de amor. Y se lo leí a él, me dijo, sí, que viva igual, porque eso es el conservadurismo, el tradicionalismo, no es el sistema hoy. Porque ya ahora el sistema no te sigue vendiendo ese formato. Y él me da como su propio ejemplo. Me dice, yo estoy desde los 17 años con la misma mina, con la que tengo 3 hijos, no sé qué, y la gente me burla todo el tiempo. O sea, mi generación se ríe de eso. Como, solo una mina en toda la vida, oh, qué desperdicio, no sé cuánto. Y ahí dije, como, claro. Como que el sistema ya no piensa el amor desde ese lugar. Sería un error que nosotras solo confrontemos eso. Hay que seguir confrontándolo, pero también saber que hay una forma de amor no libre, sino de como, bueno, en forma de policonsumo, de mega erotización, como de pérdida de las sensaciones o sentimientos o encuentros, que tampoco es disruptiva ni es una alternativa total a como a cierto vacío existencial en el que nos ponen sobre todo a nosotras, de dependencia como de ese factor. Entonces también creo que tenemos que ser nosotras muy cuidadosas a la hora de pensar esas recetas, de que básicamente nos mueva el deseo en ese sentido, ¿no? Como que no hay una receta única en ese sentido, solo tenemos como que poder salir de los términos de consumo que nos proponía el amor antes y el amor ahora, sino pasar a como encontrarnos con una cosa un poco más real y genuina en la que tampoco nos obliguemos a abrir relaciones, como veo muchas veces, que es tipo pasarla mal pero cumplir con la nueva norma, ni encerrarse como en una dependencia en la que vos perdés, como bueno, he visto a amigas, amigos ser su peor versión de sí mismos por estar en esas relaciones, como bueno, encontrar un equilibrio de acuerdo como a cómo vos vas formando ese vínculo, como tener una escucha un poco más grande en cada momento y en cada encuentro, creo que es un poco eso. A la vez me hago la piola y yo soy una loca, o sea, como yo, no es que en mi vida cotidiana tengo todo resuelto y me vinculo re sanamente. Obvio es una búsqueda, pero al menos hay que tener como algunos lugares a los que sabemos que no queremos ir. También tienes una peor versión de vos, digamos. Obvio, todos tenemos nuestra peor versión, la vida es un poco eso. Y lo otro es, lo hablo en términos globales, obviamente en Argentina tenemos otro problema, pero que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Es repensar cómo nos alimentamos. ¿Seguís siendo vegetariana? Sí. Sí. Sí, pero viste que no hablo mucho del tema igual, o sea, no es que es una causa que tengo, no sé si será un error o no, capaz el tiempo, a veces pienso que el tiempo me va a hacer sentir como que no le di valor político a algo que lo tiene, sobre todo por fuera, como a mí no soy muy de pensar, como no me interpela tanto desde el lugar del animal o como desde ese lugar, o sea, sí me da impresión un poco, esa es la razón, pero sí desde lo ambiental me parece como que es re lógico el planteo, ¿no? Y que hay que darle más bola por fuera de esta cultura muy argentina, tipo, pero el asado, pero no sé qué, poder prestarle atención a cómo ese discurso de y el asado demás termina siendo beneficiario de un nivel de explotación de nuestros recursos y de nuestra tierra muy masivo. De hecho, el chiste que te dicen siempre como, ¿y la soja qué? ¿La soja no contamina? Sí, no, pero la soja que se planta no es para hacer milanesas. O sea, no, eso será el 1%, ¿no? Es para alimentar ganado. Entonces, o sea, hay gente que acaba de estallar la cabeza porque está defendiendo el campo. Que paguen los impuestos que tienen que pagar. Además de cuidar el suelo, que paguen por las ganancias millonarias que hacen, eso que quede clarito. No, pero bueno, claro, entonces en ese sentido me parece que hay algo que reivindicar importante. Si uno va a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te transformó en la Ofelia Fernández de hoy? Va a parecer cliché, pero de verdad creo que lo que más me encontró como con un nivel de disciplina o filosofía militante alto, si bien es muy distinto, no me voy a hacer la guerrillera, pero fue como el acercamiento a la historia de los derechos humanos en Argentina y a la última dictadura militar, creo que fue de verdad un clic. O sea, para mí, porque es desde que sos muy chica que afortunadamente soy parte de una generación que es de las primeras a las que le enseñan en la escuela este proceso con una mirada crítica, ¿no? Diciéndole golpe de Estado, diciéndole genocidio. Entonces, hay algo ahí que te conecta como con ser joven en otro contexto, con el precio de luchar en ese contexto, con lo que pudo permitir ese momento, que es como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que son un emblema a nivel latinoamericano y mundial de como una lucha
mucho, que además hackea la maternidad, porque no es que son solamente madres desesperadas, son madres que toman las banderas de sus hijos para pelear por esos sueños que les robaron, ¿no? Entonces, de verdad, repito, puede parecer que es como medio armado o cliché, pero posta que a mí ya eso desde muy chica y sobre todo cuando ya empecé a formarme más en lo que significó eso, me conecta como con un compromiso muy grande que es no dejar que a nosotros, no porque ellos no es que lo provocaron, pero digo como asegurarme de que no nos roben a nosotros la posibilidad de hacer otro mundo, que es en definitiva lo que pasó. No sabemos en qué mundo viviríamos hoy si no hubiesen desaparecido esa generación militante, ¿no? Creo que sería otro, que sería otra Argentina mínimamente, ¿no? Estoy segura de que esa Argentina sería más justa y más libre y sin embargo como hubo una fuerza muy concreta que interrumpió ese proceso y que entonces a mí eso me conecta mucho con por qué es lo que hago hoy y qué significa militar y salirme como una posición de marketing o hobby, sino es una forma de vida, es un compromiso que lo asumiste y lo asumiste para siempre y te vas a tener que hacer cargo de lo que eso significa. Entonces un poco siento que es eso. ¿Me contás algo que nunca hayas contado? En un momento mi madre tuvo un delirio de ponerse un restaurante en España, que además después descubrimos que ni siquiera era tan viable, era como que había como una cosa en la venta que era un poco cara, bueno, no importa. Pero como que su sueño era ese y de repente como que se hizo realidad. Me dijo como, este restaurante lo vamos a comprar con mi hermana, nos vamos a España. ¿Qué edad tenías? 15. Y yo ya estaba remilitando, terminó siendo el año de gané la presidencia y todo, y yo tipo, no. Y bueno, y terminamos como medio en una extorsión también con mi hermano y todo, diciéndole esto no puede pasar, no puede pasar, no puede pasar. Por suerte me quedé en esta patria, que aparte la quiero mucho. Mi hermano tiene 23, 24, no, 25. 23, 24. Es una gran hermana que me sé su edad. Pero voy a compensar diciendo cumple el 18 de diciembre. O sea, me sé la fecha. ¿Qué hace él? Él es músico, o sea, ha pasado por distintas cosas. O sea, también es DJ, pero ahora está haciendo su música. Me encanta lo que hace, eso es bueno porque no está bueno cuando tenés que fingir que algo te gusta y decir como, sí, es re por ahí el proyecto. Y no es así. Esto me encantó. Bueno, recomiendo su disco en Spotify, se llama ¿Por qué ya no somos más emo? Ya que estás, ¿recomendás que se suscriban al canal de Caja Negra? Recomiendo que se suscriban, obligo a que se suscriban a Filonews al canal de YouTube. Hay una caja negra y esto es una excusa para preguntarte cosas. Bien. Lo que tenemos son fotitos y te queremos... Este es Woz, que está acá, para que se me complica. Y este es Louta, es otro que conocés. Ah, mira, los chicos, los rubios estos. Sí, ¿a quién elegís? Ah, no, pará. No. No. ¿No vas a elegir? No. ¿Musicalmente? No. ¿Tampoco? No. No, los amo, chicos. Ay, qué apriete que te puse. No, me querés cagar la vida, la amistad, el afecto. Bueno, está bien. Esto no, pero esto sí. Esto sí. Ya tengo miedo. Cristina ¡Ah! y Grabois. Ah, bueno, igual. Te quiero, bro, pero... Te quedas con Cristina. Y por él lo va a entender. Lo vas a entender, Juancito, te juro. Y la última, yo creo que te voy a poner en otro aprieto. Ay, no, te odio, Julio. Babi Echecopar Uy. y Eduardo Feynman. Esto es terrible lo que me has hecho. Es terrible. Y vamos en favor de... Bueno, lo vamos a elegir a Babi. Es muy polémico. Vamos a elegirlo a Babi porque no es tan personal. Ok. Entonces a Feynman sería como un daño a mi ego y orgullo personal y mi dignidad personal elegirlo a él. Y aparte le daría mucho placer que lo elija a él. Babi capaz no se entera. Así que vamos a elegirlo a Babi. ¿Cuánta gente te...? Qué difícil esto que me han hecho. Ay, no. Pero, no venía. Tampoco tanto. Voy a tener que hablar con Juan una conversación larga después. Las últimas dos preguntas. Una, hablabas de la gente que te atacaba y otra de la gente que deposita mucha confianza en vos y que te carga con eso y es intensa con eso. ¿Te dicen mucho de que vas a llegar a ser presidenta? Sí, pero yo siempre les digo, no, tranqui.
no se preocupen. Me lo dicen, es igual como una cosa también medio chiste, no sé en realidad, pero no es algo que está como en mi mapa mental. No. Además, mínimo lo tenés que tener 30, 35 años, así que además tengo mucho tiempo para pensar. Pero no, como no me pienso teniendo ese lugar en el país. Es como, bueno, es como una cosa muy, muy fuerte. Por ahora ya esto me parece demasiado, así que voy paso a paso. Tranquilo. Pero igual valoro desde el lugar que me lo dicen, que tiene que ver como con sentir un nivel de representación. Como digo, son boludos, pues creo que saben que no voy a ser presidenta mañana. Creo que lo dicen desde un lugar de como encontrar una representación muy directa y valoro mucho en ese sentido, como que lo lleven a ese extremo como una muestra de afecto, ¿viste? Si bien no identifico eso en mi vida. ¿Qué fue lo peor y lo mejor que te pasó con respecto a eso de la gente que se te acercó, que te dijo algo feo y algo buenísimo que te conmovió? Sí, y lo que más me conmueve son como las niñas. Me pasó que como chicas de 11, 10, bueno, mi vecina tiene 9 y no sé, y me ama, y es muy raro porque tiene 9 años. Y eso como a mí me reemociona, me da como que es otro tipo de consumo en definitiva, que no es fanatismo, sino que es como de repente empezar a abrir la cabeza desde un momento re temprano y para mí eso está bueno, siempre es mejor. ¿Y qué te dice? No sé, siempre les da como más vergüenza, pero como capaz lloran o me abrazan como desde un lugar que para mí es re fuerte y eso me hace pensar que van a ser mejores que yo, ¿no? Como que si vos les abrís la puerta y les como abrís camino desde antes, yo creo como que empezás a sentir que mereces algunas herramientas que capaz si no pasaba no sentías y no buscabas. Entonces, eso es como lo que más me conmueve. Si bien, bueno, no sé, también me pasó el otro día di una charla, con lo mismo que decía antes, di una charla con Lita, que es una madre de Plaza de Mayo, que en un momento se quebró en llanto diciéndome si Adriana y Miguel te escucharan, ¿no? Que son sus hijos desaparecidos, y ella llorando diciéndome esto. Y para mí eso fue, bueno, yo también me largué a llorar y fue como muy fuerte que me digan algo así, ¿no? Como que la mina conecte con eso, incluso para mí como con lo otro que sí, ellos ni siquiera soñaban ser legisladores, ¿no? Como sus sueños iban como a un lugar mucho más profundo y radical incluso que eso, entonces como bueno, es muy fuerte toda esa parte. Intento como no enajenarme, si bien me termina pasando, ¿viste? Porque como naturalizás que te mandan un montón de cosas, de comentarios, de mensajes, ni los leo, como porque además pues, hay mucho en el medio que no es estrictamente positivo. Y como eso lo entonces evito, como aprovecho para decir, porque hay gente que después me cruza y me enoja, tipo, no me respondes nunca. No puedo, o sea, como es mucha data y mucha es muy violenta, entonces como te recontamina ponerte a mirarlo. ¿Pero por qué no delegas tus redes? Porque tampoco es porque qué va a hacer, si a alguien le paso mis redes para que conteste a alguien que te manda, tipo, te quiero mucho, Ofe, si contesta a otra persona es igual de falso que no lo lea, o sea. Ah, bueno, pero vos publicás todas las redes las manejás vos. Sí. Por eso es como es el control que tengo. Porque me interesa como ya que son mis redes, que sean de verdad mis redes, como que sirvan para lo que sirve para una persona que hace política, pero también para cualquier persona de 19 años que tiene su red social, digamos. Como también subo fotos mías en otros contextos, con amigos, con amigas, como soy las dos cosas en uno, ¿no? ¿Hay una pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga? Bueno, si alguna vez me tomé un café con Eduardo. ¿Feynman? Sí. Gracias.